Durante años parecía imposible atraparlo. Tenía dinero, poder y una red criminal que se extendía por varios continentes. Gobiernos enteros lo perseguían. Agencias internacionales intentaban detenerlo. Y aún así, una y otra vez, lograba escapar. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder, miedo y millones de dólares moviéndose en la oscuridad. Joaquín El Chapo. Guzmán no era simplemente un narcotraficante. Para muchos, era el hombre más poderoso del crimen organizado en el planeta. Desde las montañas de México hasta las calles de Estados Unidos, su influencia parecía no tener límites. Construyó un imperio multimillonario, dominó rutas internacionales de droga y logró algo que pocos criminales han conseguido: convertirse en una leyenda mientras todavía seguía libre. Pero ningún imperio dura para siempre, porque detrás del dinero, el poder y la fama criminal, también crecían los enemigos, las traiciones y una persecución internacional que no se detendría hasta verlo tras las rejas. Y aunque durante años parecía imposible atraparlo, un solo error terminaría cambiándolo todo. En este documental de Dossier Criminal vamos a recorrer la historia completa de Joaquín El Chapo Guzmán. Cómo pasó de ser un joven pobre en una región rural de México a convertirse en uno de los criminales más buscados del mundo. Cómo construyó un imperio que movía miles de millones. Cómo logró escapar de prisiones de máxima seguridad. Y, finalmente, cómo cayó realmente El Chapo. Para entender su ascenso, primero hay que regresar al principio, mucho antes de los millones, mucho antes de la violencia, mucho antes de convertirse en una de las figuras criminales más temidas del mundo. Para entender cómo Joaquín El Chapo Guzmán terminó convirtiéndose en uno de los criminales más poderosos del mundo, hay que regresar al principio, mucho antes de las fugas imposibles, mucho antes de los millones de dólares, mucho antes de convertirse en una leyenda criminal. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril de 1957 en una pequeña comunidad rural del estado de Sinaloa, México, una región montañosa, aislada y marcada por la pobreza. Su infancia estuvo muy lejos del lujo y el poder que más tarde definirían su vida. Según múltiples relatos, creció en un entorno duro, donde las oportunidades eran escasas y el trabajo en el campo formaba parte de la vida diaria. Su familia vivía con recursos limitados. Y como ocurría con muchas personas en aquella región, sobrevivir no siempre era sencillo. Desde muy joven, Guzmán comenzó a familiarizarse con un negocio que ya llevaba décadas creciendo silenciosamente en algunas zonas rurales de México: el cultivo y transporte de drogas. En aquel tiempo, las montañas de Sinaloa ya eran conocidas por algo más que su paisaje. Eran un territorio donde distintos grupos comenzaban a construir redes de tráfico que con el paso de los años terminarían convirtiéndose en enormes organizaciones criminales. Para muchos jóvenes de la región, las opciones eran pocas: trabajar duramente por muy poco dinero o entrar en un mundo que prometía riqueza rápida. Un mundo peligroso, pero enormemente lucrativo. Y Joaquín Guzmán pronto tomaría una decisión que cambiaría su vida para siempre. Lo que comenzó como pequeños trabajos dentro del narcotráfico terminaría convirtiéndose en el inicio de un imperio criminal multimillonario. Con el paso de los años, Joaquín Guzmán comenzó a moverse dentro del mundo del narcotráfico. Al principio, lejos del poder, muy lejos de convertirse en una figura temida. Como muchos otros jóvenes de Sinaloa, comenzó realizando trabajos pequeños dentro de redes criminales que ya operaban en la región.
Pero había algo diferente en él: ambición, paciencia y una capacidad poco común para entender cómo funcionaba el negocio. Durante las décadas de 1970 y 1980, el narcotráfico en México comenzaba a transformarse rápidamente. Las rutas hacia Estados Unidos se volvían cada vez más valiosas. La demanda de drogas aumentaba y el dinero empezaba a crecer a una velocidad imposible de ignorar. Fue en este contexto donde Guzmán comenzó a trabajar junto a figuras importantes del crimen organizado mexicano. Aprendió cómo mover mercancía, cómo operar rutas, cómo evitar a las autoridades y, sobre todo, cómo construir poder sin llamar demasiado la atención. Mientras otros criminales buscaban protagonismo, Joaquín Guzmán parecía preferir algo mucho más efectivo: el anonimato, moverse desde las sombras, construir alianzas, esperar el momento correcto. Con el tiempo, terminaría formando parte de una de las estructuras criminales más importantes del país. Un paso que cambiaría todo, porque Joaquín Guzmán ya no era simplemente un joven intentando sobrevivir. Poco a poco, comenzaba a convertirse en el Chapo. Para finales de los años 80 y principios de los 90, Joaquín Guzmán ya no era un desconocido dentro del narcotráfico mexicano. Había aprendido, había construido conexiones y comenzaba a entender algo que pocos comprendían tan bien como él. El verdadero poder no estaba únicamente en la violencia, estaba en el control. Control de rutas, control de personas, control del dinero. Con el paso del tiempo, Guzmán terminó consolidando una estructura criminal que más adelante se convertiría en una de las organizaciones más poderosas del planeta: el Cartel de Sinaloa, una red gigantesca capaz de mover enormes cantidades de droga hacia Estados Unidos y otros países: cocaína, marihuana, heroína, metanfetaminas. Todo se movía a través de rutas cuidadosamente organizadas y protegidas. Mientras otros grupos apostaban por la confrontación directa, Guzmán parecía apostar por algo distinto: la logística, el silencio, la paciencia. Se decía que el cartel utilizaba túneles secretos, vehículos modificados, rutas marítimas y sobornos millonarios para evitar a las autoridades. Cada operación era diseñada para minimizar riesgos y maximizar ganancias, y las ganancias eran enormes. Según distintas investigaciones, la fortuna de El Chapo llegó a alcanzar miles de millones de dólares. Dinero suficiente para construir un verdadero imperio. Pero el dinero no solo compraba poder, también compraba lealtad, protección, información y, en algunos casos, silencio. Durante años parecía que Joaquín Guzmán estaba siempre un paso por delante. Mientras las autoridades intentaban alcanzarlo, su imperio seguía creciendo. Más dinero, más rutas, más influencia, más enemigos. Y cuanto más grande se hacía el imperio, más inevitable parecía la guerra que terminaría llegando. Pero cuanto más crecía el imperio de Joaquín Guzmán, más difícil resultaba permanecer invisible. El dinero atraía poder, pero también atraía enemigos, rivales, políticos, gobiernos y agencias internacionales cada vez más decididas a detenerlo. Con el paso del tiempo, el nombre de El Chapo comenzó a ocupar un lugar prioritario dentro de investigaciones internacionales. La presión aumentaba, la vigilancia también.
Las autoridades mexicanas y estadounidenses intensificaron operativos, investigaciones y estrategias para intentar localizarlo. Pero atraparlo no era sencillo. Joaquín Guzmán parecía tener ojos en todas partes. Según distintos reportes, el cartel de Sinaloa contaba con una enorme red de protección e información. Personas infiltradas, funcionarios corruptos, avisos anticipados, movimientos cuidadosamente calculados. Cuando las fuerzas de seguridad llegaban a ciertos lugares, muchas veces el Chapo ya había desaparecido, como si siempre estuviera un paso adelante. Durante años, esta capacidad para escapar alimentó una imagen casi legendaria. Para algunos era un fantasma, para otros el criminal más inteligente del narcotráfico moderno. Pero ningún sistema es perfecto, y poco a poco la presión comenzaba a cerrar el círculo, porque mientras Guzmán seguía moviéndose entre escondites y operaciones secretas, las autoridades también comenzaban a acercarse cada vez más. Finalmente, después de años de persecución, las autoridades lograron capturar a Joaquín, el Chapo Guzmán, por primera vez en 1993. Fue detenido en Guatemala y trasladado a México. Parecía el final. Uno de los criminales más poderosos del país finalmente estaba tras las rejas. Pero la historia del Chapo estaba muy lejos de terminar. Incluso dentro de prisión, Guzmán seguía conservando algo extremadamente valioso: influencia, dinero y contactos. Según múltiples reportes, continuaba moviendo piezas desde las sombras mientras permanecía encerrado. En 2001 ocurrió algo que terminaría alimentando aún más su leyenda criminal. El Chapo escapó de prisión. Según la versión más conocida, logró huir oculto dentro de un carrito de lavandería. Una fuga que rápidamente dio la vuelta al mundo y puso al gobierno mexicano en el centro de las críticas. ¿Cómo era posible que uno de los criminales más buscados del país desapareciera de una prisión de máxima seguridad? Pero lo más sorprendente estaba todavía por llegar. Después de escapar, Joaquín Guzmán no desapareció. Volvió, reconstruyó poder y retomó el control de gran parte de su imperio criminal. Durante años volvió a mantenerse fuera del alcance de las autoridades, mientras su leyenda seguía creciendo, hasta que, finalmente, la persecución internacional comenzó a intensificarse otra vez. Porque esta vez, la caída definitiva estaba mucho más cerca. Durante años, Joaquín Guzmán volvió a mantenerse fuera del alcance de las autoridades. Pero algo había cambiado. La presión internacional ya no era la misma. La vigilancia aumentaba. La tecnología también. Y esta vez, gobiernos enteros parecían decididos a terminar con una de las búsquedas criminales más largas del mundo. En 2014, el Chapo fue capturado nuevamente en México después de una extensa operación de inteligencia. Parecía, otra vez, el final de su historia criminal. Pero la sorpresa todavía no había terminado. En 2015 ocurrió algo que nadie esperaba. Joaquín Guzmán escapó nuevamente. Esta vez, a través de un sofisticado túnel construido bajo su celda de máxima seguridad. Una fuga que sorprendió al mundo entero. Para muchos, aquello parecía imposible. ¿Cómo podía uno de los criminales más vigilados del planeta escapar una vez más? Pero esta vez, la historia sería diferente. En 2016, después de meses de persecución, Guzmán fue finalmente recapturado. La presión internacional era enorme, y poco tiempo después sería extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero. El hombre que durante décadas parecía intocable,
finalmente había caído. El imperio seguía existiendo. Pero Joaquín El Chapo Guzmán ya no volvería a caminar libremente. La historia de Joaquín El Chapo Guzmán es mucho más que la historia de un narcotraficante. Es la historia de cómo alguien nacido en una región marcada por la pobreza terminó construyendo uno de los imperios criminales más poderosos del mundo. Durante décadas parecía imposible detenerlo. Escapó de prisiones, evitó operativos, construyó riqueza, influencia y una red criminal que cruzó fronteras. Pero incluso los imperios más grandes terminan enfrentándose a una misma realidad. Nada dura para siempre, ni el poder, ni el dinero, ni el miedo. Hoy, Joaquín Guzmán permanece lejos del mundo que durante años controló desde las sombras. Pero su historia sigue siendo un símbolo de algo mucho más grande, del poder, de la ambición y de las consecuencias inevitables que llegan cuando un imperio se construye sobre el crimen. Porque al final, incluso los hombres que parecen intocables también caen. Esto fue Dossier Criminal.